Hola, bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación y vamos a empezar con el diseño metodológico. Hablemos del método. Por supuesto, esta explicación intentaré que sea lo más breve posible e insisto, es sobre todo para mis estudiantes a nivel de tecnología y de pregrado. Cuando hacemos una tesis de maestría y de doctorado, pues nuestro proyecto va a ser mucho más complejo y estos capítulos se hacen a manera de ensayo, de discusión o con unas propuestas teóricas mucho más amplias, pero en este nivel tecnológico y de pregrado lo podemos hacer mucho más concreto, pero entendiendo cuáles son los conceptos que estamos escribiendo. Entonces ese es el propósito en este día, que entendamos que el método tiene que ver con ese proceso que yo voy a seguir para realizar mi investigación. Aquí tengo un concepto del diccionario de Ortiz Uribe, donde nos reitera que el método es el camino que vamos a seguir o ese conjunto de procedimientos que vamos a seguir. Y en el caso de nuestro informe de investigación, pues lo que vamos a hacer es explicarle al lector para que él comprenda cuál fue el proceso que se siguió en la investigación para poderla ejecutar o llevar a cabo. Si ya estamos hablando del método es porque ya tenemos claros unos objetivos, una teoría y nos falta definir, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Necesito un instrumento, una encuesta, una entrevista, una recolección de información de algún tipo. Entonces el método es lo primero que debo tener claro para poder delimitar metodológicamente, valga la redundancia, nuestra investigación. Entonces el método es todo ese conjunto de procesos y procedimientos que me dicen cómo se va a realizar la investigación desde el punto de vista del levantamiento de la información. Cómo yo como investigador voy a levantar, recoger, recolectar la información que necesito, con quién la voy a recolectar, son personas o son documentos o son datos estadísticos que alguien ya acumuló y yo los voy a analizar. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la fuente de información y cómo se va a analizar esa información que se va a recolectar? Teniendo claro entonces que el método es una postura teórica, epistemológica, filosófica, desde la cual el investigador entiende el mundo, es decir, yo entiendo que el mundo es algo que podemos comprender o yo entiendo que el mundo es algo que podemos contar. Tenemos entonces que fijan de antemano cómo voy a hacer yo la investigación, que son una guía, son un camino, me dicen cómo voy a hacer el trabajo, cómo lo voy a desarrollar. Es importante delimitarlo porque dependiendo de qué tan claro sea eso, pues mi investigación va a ser más confiable y los jurados van a poder ver que hubo rigurosidad en el levantamiento de la información y se van a dejar allí explícitos de manera muy clara todos los procesos necesarios para verificar de qué manera se recolectó y se identificaron esas personas o cosas o objetos que yo analicé. Entonces en el método estamos poniendo todo ese conjunto de procesos y operaciones que vamos a seguir. Algunos dicen pues que hay muchos métodos y los analizamos desde la perspectiva epistemológica, de pronto hay muchas corrientes paradigmáticas del saber, pero básicamente vamos a tomar muchas de estas corrientes aterrizan en dos grandes eh, métodos, que serían el cuantitativo y el cualitativo, que son los que yo les quiero explicar el día de hoy. O al menos aquí en la universidad, como lo hacemos de esta manera, elegimos uno de estos dos métodos. Es importante que ustedes revisen si en sus facultades y en sus universidades hay quizás algunos lineamientos y les piden primero delimitar el enfoque epistemológico. Si ya hablamos de enfoque epistemológico, tendrían que ir a revisar las escuelas y las corrientes epistemológicas de acuerdo a su disciplina. Por ejemplo, positivista, fenomenológico, dependiendo de la carrera en la cual usted esté ubicado, de pronto sociocrítico, en fin. Habría que mirar dentro de su disciplina, dentro de su carrera, si existe el requerimiento de que antes de usted hablar del método, hable del enfoque epistemológico. Si hablan del enfoque, entonces por favor remitirse a los paradigmas epistemológicos de las ciencias en la cual usted está. Y si no, podemos pasar directamente al método y hoy, insisto, pues les voy a hablar de estos dos, cuantitativo y cualitativo. Hablemos del cuantitativo. Desde la perspectiva cuantitativa, el investigador entiende que la realidad puede ser medida.
puede ser abordada de una forma más numérica, de una forma más objetiva, es decir, a partir de lo que yo puedo ver y experimentar a través de la realidad, porque yo puedo tomar ese fenómeno y medirlo, utilizar estadísticas o hacer experimentos si se permite, si se puede, dependiendo de la ciencia en la que estemos parados, y a partir de esos experimentos pues hacer análisis de causa-efecto. Ejemplo muy simple, si su proyecto fuera, este ejemplo hipotético se los pongo siempre, vamos a observar el crecimiento de una planta con relación a la exposición a la luz solar. Entonces miren que ahí tengo un posible experimento, tomar varias plantas y exponerlas a diferentes horas de luz. De ejemplo, una planta dejarla 2 horas en el día, otra 5 horas, otra 10 horas, y de esa manera podríamos mirar si mayor exposición solar significa mayor crecimiento. Y ahí les estoy hablando de una vez de las variables, como la variable crecimiento y la variable exposición a la luz solar. Entonces, esta es una propuesta cuantitativa. Estoy proponiendo un fenómeno que puedo observar, que puedo medir, que puedo controlar y analizando si hay una relación de causa-efecto entre las diferentes variables. El método cuantitativo también implica que se siga un proceso que es deductivo. Es decir, yo sigo una serie de pasos y al final yo puedo deducir si a partir de la observación o a partir de la experimentación yo pude comprobar la idea que tenía. Y finalmente, pues analizar esa realidad desde los hechos. Por eso se llama un análisis objetivo de la realidad, porque es a partir de los hechos, los resultados o los datos que usted elabora sus análisis y establece las conclusiones de la investigación. Las ventajas de la investigación cuantitativa es que busca ser generalizable. Por ejemplo, cuando aplicamos una encuesta, aunque se tome una pequeña porción de la población, una muestra, los resultados se extrapolan, se generalizan a toda la población. Pongamos un ejemplo, nuestro país puede tener 50 millones de habitantes, pero cuando hacen una encuesta de intención de voto, no encuestan a los 50 millones de habitantes, encuestan quizás a 1000 personas. ¿Cómo toman este número? Primero, hacen una fórmula probabilística de acuerdo al tamaño de la población. Segundo, tienen en cuenta que esa muestra de personas sea igual a la población. Ejemplo, si mi población tiene 52% de mujeres, entonces la muestra va a tener 52% de mujeres. De esa manera se aseguran de que la muestra sea representativa. Cuando la muestra es representativa con relación a la población, los resultados de la investigación se pueden generalizar. ¿Eso qué significa? Que siempre que se presente la misma situación con las mismas variables, se van a presentar los mismos resultados. Otro ejemplo más común que a ustedes siempre les hace eco. Si compran una caja de condones, en la caja de condones dice 99,9% confiable. ¿Esto qué significa? Que en el laboratorio realizaron experimentos y el látex no se rompió en el 99,9% de las veces. Y usted lo compra con confianza. Esa es la generalización de resultados. Evidentemente no se puede hacer experimento con todos los productos. Se hace experimento con una muestra de los productos y a partir de ese resultado se generaliza y se dice, ok, en 99,9% de nuestros productos no van a ocurrir ningunos accidentes. Y eso es lo que llamamos también una manera de controlar qué tanto pueden incidir o presentarse los errores y de esa manera pues poder avanzar en la ciencia. Como pueden ver, el método cuantitativo busca ser preciso y que sus experimentos puedan ser replicados. Y esto nos lleva a un valor indispensable en el avance de la ciencia, y es que se pueda predecir qué va a ocurrir en el futuro a partir de esa serie de experimentos y esa generalización de resultados cuantitativos. A manera de resumen, entonces, nos dice aquí Ortiz Uribe en su diccionario: la investigación cuantitativa es la que arroja resultados que son de tipo cuantitativo, es decir, medibles, contables, en unos tipos de investigaciones que pueden ser diferentes. Ahí ya entraríamos a hablar de otro tema, que son los tipos de investigación, que pueden ser descriptivas, correlacionales, experimentales, ex post facto, entre otras. Pasemos ahora a la investigación cualitativa. Aquí ya nos vamos más para el campo de las ciencias sociales. Y es que la investigación cualitativa es
importante el sujeto y los datos o la comprensión del mundo que nos pueda dar el sujeto. Entonces tenemos que en la cuantitativa estamos girando más alrededor de los datos o de la observación o de la experiencia tangible que nosotros podemos ver, observar y medir, mientras que en lo cualitativo es una investigación que le interesa más interpretar, comprender la manera en que las personas han construido su vida, su historia, y ellos son quienes construyen el significado y el sentido. Entonces la investigación cualitativa está más en búsqueda de cuál es el sentido que los sujetos le asignan a lo que hacen. Ejemplo, cuando hablamos de un tema como la violencia en los niños, podríamos abordarlo de manera cuantitativa si nos vamos a las estadísticas. Entonces podemos preguntar en el DANE o podemos preguntar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuáles son las estadísticas de violencia. Pero si queremos comprender el problema, tendríamos que hablar con los niños y preguntarles a ellos, bueno, cómo han vivido la violencia, cómo se sienten, cómo se relacionan con sus padres, de qué manera esto ha afectado sus relaciones afectivas. Y así sucesivamente sería a través de entrevistas, por ejemplo, que podríamos llegar a comprender el fenómeno no de una manera cuantitativa, sino de una manera cualitativa desde la perspectiva del sujeto. Entonces, como pueden ver, pues ahí nos ubicamos sobre todo los investigadores de las ciencias sociales. Es una investigación que es inductiva, es decir, que va de lo particular y toma los sujetos de manera muy particular. Como pueden ver aquí, ya no es tan importante la cantidad. Entonces no vamos a decir, bueno, vamos a encuestar 300.000 niños de Colombia que han sido víctimas de la violencia. Eso sería muy difícil de abarcar. Podemos tomar 2, 3, 5, 15 casos muy puntuales donde se hayan vivido experiencias y esos sujetos son representativos. Entonces, a diferencia de la investigación cuantitativa, donde la muestra tiene que ser representativa con relación a la población, en este caso en la investigación cualitativa las muestras o los sujetos de estudio son representativos es por las características que tienen con relación a lo que está buscando el investigador. Entonces cada caso es representativo, cada caso es significativo siempre que cumpla pues con esas condiciones que está buscando el investigador, porque el investigador está centrado no en las variables que pueda medir, sino en las personas y en de qué manera las personas interpretan el mundo, producen significados a eso que están viviendo en el mundo, a ese mundo que los rodea, y en ese proceso de prestarle atención a lo que el otro piensa, siente, significa, el investigador debe dejar de lado lo que él piensa, sus creencias, sus predisposiciones, sus posturas teóricas, porque a veces podemos llegar a juzgar. Esto es muy importante como una postura. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno va a hacer una entrevista, ejemplo, digamos que ese fuera el tema, la violencia en el hogar, y yo fuera a entrevistar a una mamá y le pregunté, bueno, ¿usted cómo disciplina a su hijo? Y ella me diga, no, yo sí le pego, no sé qué. El investigador tiene que mantener una posición neutral, porque si él asume una posición a favor o en contra, puede arruinar por completo la recolección de la información. Entonces, este puntito es bien importante en la investigación cualitativa porque nos pone a nosotros como sujetos en una posición en la cual estamos en el medio de la realidad que estamos estudiando y dándonos cuenta de que nosotros también afectamos la realidad porque somos parte de esta sociedad, somos parte de esta cultura y nuestra presencia en ese lugar hace que ya tengamos un impacto sobre la realidad que estamos estudiando. Entonces digamos que aquí hay que reflexionar bastante sobre esas implicaciones de la investigación cualitativa. Pero como pueden ver, el método cualitativo va más de la mano de las ciencias sociales, de los estudios de la vida cotidiana, de los estudios de los sujetos y la forma en que se produce el significado. Ojo con esto, no significa que solo vamos a estudiar personas. Muchas investigaciones cualitativas son documentales, es decir, que se analiza es el discurso, el texto o el significado, incluso las fotografías, las películas, todo ello tiene implícito un significado. Ejemplo, pongamos esto, representación de las personas transgénero en las películas. Y podríamos tomar varias películas, mirar cómo están mostrando allí las personas transgénero, qué tipos de trabajos tienen, qué se resalta de sus historias de vida y poder mirar si esa forma en que están siendo mostradas es positiva, es negativa, es por
por lo contrario discrimina o los exalta, en fin. Ese sería un tipo de análisis totalmente cualitativo en el cual estamos viendo el significado, pero expresado en una representación de algo. Igualmente puede pasar en la prensa, en un discurso, en la manera en que la sociedad ha construido discursos sobre algo. Y nosotros podemos ir allí captando eso. O si lo vemos en la religión, tenemos muchos signos y símbolos. Esos también serían parte de estudios cualitativos, más desde el área de la semiótica, la semiología y la lingüística. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos de todo para las ciencias sociales en todos sus diferentes aspectos. Algunas características de lo cualitativo, pues es que a diferencia del cuanti, no vamos a tener una réplica. Cada caso pues es significativo por sí mismo y no vamos a buscar estadísticamente compararlo con otros casos. Partimos de los sujetos de una manera muy particular, del caso en particular, por eso decimos que es más inductivo, porque va más de lo particular para extraer ideas que pudieran ser tendencias en la sociedad. Analiza la realidad del sujeto y entendiendo que la realidad es una producción intersubjetiva, es decir, que no existe una única realidad, sino que lo que es la realidad o lo que llamamos la realidad es una construcción intersubjetiva, que las personas pues llegan a ese consenso y es parte de ese constructo social. Allí, como pueden ver, pues la interpretación es lo más importante y estudiar los elementos o los fenómenos en su contexto, porque nunca podemos sacar de la realidad esos fenómenos. Incluso en este ejemplo que yo les ponía, la violencia en el hogar no será igual, ejemplo, en una cultura en la que se ha normalizado golpear a los niños como parte del castigo, de la disciplina en el hogar, a una cultura en el que por el contrario eso sea totalmente rechazado. Entonces, todo fenómeno tiene que analizarse dentro de su contexto y esto es también una parte de este método cualitativo. Como pueden ver, las imágenes que les he puesto hoy son de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista en su libro Metodología de la Investigación del 2006. Para finalizar, quiero mostrarles un ejemplo de cómo podríamos redactar esto. Aquí tengo el de unas estudiantes muy pilosas que te hicieron este proyecto entre teachers. Ellas son Luisa y Daniela. Básicamente quiero es que leamos estos dos párrafos para que ustedes vean que a nivel de pregrado pues es algo muy sencillo, lo que yo les decía, en tecnología, en pregrado, no vamos a extendernos tanto. Si ya esto es una investigación de maestría o de doctorado, usted ya debería hacer algo más profundo, ubicar un enfoque paradigmático y desarrollar de manera más compleja. Pero si estamos a nivel tecnológico, podemos en un párrafo describir pues cómo se llama nuestra investigación, qué tipo de método vamos a tener. En este caso ellas nos dicen que es cualitativo, nos explican en sus palabras que es una investigación intersubjetiva que se orienta a la construcción de conocimiento a partir de la realidad social. Y aquí nos definen según Strauss y Corbin y hacen una cita directa con todo el juicio, con comilla inicial, comilla final, el autor, el año, en este caso es una cita de cita y ponen también allí el año y la página de donde se hicieron la cita. Entonces, como pueden ver, para redactar el diseño metodológico la redacción sería muy concreta, pero necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces ahí les queda la pregunta, ¿su investigación es cualitativa o cuantitativa? Y ahí podemos hacer el punto 3.1, método. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, que le den clic al botón de suscribirse, que nos podamos ver en una próxima entrega de esta su clase Metodología de la Investigación.